Muy buenos días, compañeros, compañeras, profesora. En esta ocasión, mi persona, Shirley Tormo Rodríguez, y mi compañera Michelle Escobar Lorío, nos corresponde exponer acerca del tema trastornos causados por incompatibilidad ABO y RH del curso de Biología 2. Para poder realizar nuestra investigación, tenemos los siguientes objetivos. El objetivo general sería conocer en qué consisten los grupos sanguíneos ABO y RH y los trastornos que causan en el ser humano la incompatibilidad entre estos. Para ello subdividimos en tres objetivos específicos. El primero sería analizar la clasificación de los grupos sanguíneos ABO y RH y sus principales características. En el segundo objetivo tenemos determinar los problemas asociados a la incompatibilidad de grupos sanguíneos en transfusiones de sangre, así como las afecciones que se pueden presentar. En el objetivo número 3 tenemos establecer en qué consiste la enfermedad hemolítica del recién nacido y su relación con la incompatibilidad de grupos sanguíneos. Dentro de nuestro marco conceptual elegimos 5 palabras que consideramos son de vital importancia para un mejor entendimiento con respecto a lo que es el tema. Tenemos lo que son los anticuerpos, que son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo, como los virus, las bacterias o sus toxinas, estos anticuerpos lo que van a hacer es neutralizarlos. Por otra parte, tenemos lo que son los antígenos. Un antígeno es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto significa que su sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirla. Puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente como químicos, bacterias, virus o incluso polen, y también se pueden formar dentro del cuerpo. Por otro lado, tenemos lo que es la hemólisis. Decimos que la hemólisis es el deterioro de los glóbulos rojos. Algunas enfermedades, medicamentos y toxinas pueden hacer que los glóbulos rojos se descompongan más rápido que lo habitual. Por otra parte, tenemos la incompatibilidad RH, que es una afección que se desarrolla cuando una mujer embarazada tiene sangre RH negativa y el bebé que lleva en su vientre tiene sangre RH positivo. Y por último, elegimos la palabra profilaxis. Esta es una palabra general que se utiliza para diferentes tratamientos. Sin embargo, pues en este caso se direcciona a nuestro tema. La profilaxis es una administración de un medicamento para prevenir y evitar que algo suceda. Bueno, para profundizar un poquito más en el tema, vamos a empezar por definir qué son los grupos sanguíneos. Tenemos que los grupos sanguíneos es un sistema de clasificación de la sangre humana. Alrededor de los glóbulos rojos existen algunas moléculas que van a ser los antígenos, que son los que van a diferenciar cada uno de los grupos sanguíneos. De hecho, estos van a ser los responsables de definir quién es una persona donante, quién es una persona receptora y quién puede transfundir sangre a quién. En total hay unos 300 antígenos que pueden estar en la superficie de los glóbulos rojos y que son los que marcan estos grupos sanguíneos. De estos grupos hay 33, pero de los dos más importantes que podemos mencionar es el grupo ABO y el grupo RH. Los antígenos se caracterizan porque estimulan la formación de anticuerpos cuando detectan que la sangre que se ha transferido o que se va a transfundir no tiene el mismo antígeno que la del propio cuerpo. De esta forma, entonces, el factor va a determinar quién puede dar a quién. Con respecto a la historia de los grupos sanguíneos, la primera pista de la existencia de esto se produjo por allá del siglo XX, a inicios del siglo XX, cuando los médicos descubrieron las frecuentes fracasos que se daban con las transfusiones. Es entonces cuando este señor de nombre Karl Landsteiner estableció la clasificación de los grupos sanguíneos y descubrió que se transmitían según el modelo de herencia genética descrita por las leyes de Mendel. Con respecto al grupo RH, son ambos médicos los que llegan a descubrir el grupo RH
por los monos Macacus rhesus, de ahí es de donde viene su nombre, RH, y esto es hacia 1940. El RH es una clase de proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. Quien tiene esa proteína es considerado RH positivo. Quien no tiene esa proteína es considerado RH negativo. Ahora vamos a ver la clasificación de estos grupos sanguíneos. Como podemos observar, en la superficie de los glóbulos rojos o hematíes están presentes algunas proteínas antigénicas o lo que conocemos como antígenos. Estas pueden ser de tipo antígeno A o de tipo antígeno B o del todo no tener ningún tipo de antígeno o por el contrario pues el antígeno A y B. ¿Okay? Los hematíes con antígeno A van a pertenecer al grupo A. Los que contengan antígeno B van a pertenecer pues al grupo B. Y los que dispongan de ambos antígenos van a ser del grupo AB. Si por el contrario en la superficie de los hematíes no se encontrara ningún tipo de antígeno, entonces estos los vamos a clasificar entre el grupo O, que también es conocido como el grupo 0. Ahora, en el plasma vamos a encontrar lo que son los anticuerpos, que también van a pertenecer según el grupo, ¿verdad? O están clasificados según el grupo. Entonces, en el grupo A tenemos los anticuerpos anti-B. En el grupo B tenemos los anticuerpos anti-A. En el grupo AB no encontramos ningún tipo de anticuerpo. ¿Okay? Y en el grupo 0 o en el grupo O vamos a encontrar en el plasma los anticuerpos de clase anti-A y los anticuerpos de clase anti-B. Esto es una de las razones o son las razones por las que se va a determinar que el grupo AB es el receptor universal o el grupo O es en este caso el donador universal. Con respecto a la clasificación de los grupos sanguíneos del factor RH, por acá podemos observar que si los dos alelos, vamos a ver, la herencia del factor RH son dos alelos, un alelo que va a ser del padre y un alelo que va a ser de la madre. Si uno de los alelos o si los dos alelos son de clase positiva, entonces el factor RH va a ser positivo, ¿ok? Si un alelo es de clase negativa y otro alelo es de clase positiva, el factor RH también va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el alelo positivo es el alelo dominante y el gen negativo va a ser el recesivo. Ahora, si ambos son negativos, si ambos alelos son negativos, entonces en este caso sí, el factor RH va a ser de clase negativa. Por acá podemos observar cómo funciona el tema con respecto a las transfusiones de sangre. Con respecto a las transfusiones de sangre, por acá tenemos lo que es el donante y por acá tenemos lo que es el receptor. Entonces aquí podemos observar que el donante O le puede donar sangre a todos estos receptores. El donante A solo le puede donar sangre al AB y el donante al grupo A. El donante B le puede donar al receptor AB y al receptor B. Y el AB solamente lo va a poder dar a su mismo grupo, que es el AB. ¿Ok? El receptor, como lo podemos observar acá, el AB recibe de todos, el B solamente del O del B recibe, el A solamente recibe del grupo O del grupo A, y el O solamente va a recibir de su mismo grupo, que es el O. Ok, con respecto a las complicaciones cuando se hace una transfusión con grupos sanguíneos o con sangres incompatibles, vamos a tener las siguientes complicaciones. Se pueden presentar complicaciones más frecuentes, se pueden presentar complicaciones graves y además se pueden presentar otro tipo de complicaciones que pues obviamente no tienen menos importancia, ¿verdad? De igual manera son importantes. Con respecto a las complicaciones
más frecuentes, podemos mencionar lo que son las reacciones febriles no hemolíticas. Estas van a consistir en el aumento de temperatura y suele presentar escalofríos, cefalias o dorsalgias. También tenemos reacciones con respecto propiamente a lo que son escalofríos. Por otra parte, tenemos las complicaciones que son graves. Ya con las complicaciones graves, sí tenemos altas tasas de mortalidad. En estas complicaciones graves podemos mencionar la reacción hemolítica aguda, ¿ok? Esta aparece una fase aguda dentro de 1 hora de iniciar la transfusión, aunque puede producirse en un momento tardío de la transfusión o inmediatamente después de ella. También los padecimientos pueden ser disnea, fiebre, escalofríos, rubor facial, dolor intenso, pueden haber molestias, puede haber ansiedad, incluso náuseas, vómitos, entre otros manifestaciones, ¿verdad? Producto de estas complicaciones. Tenemos también lo que es la enfermedad de injerto contra huésped, entendiendo el huésped como la persona que recibe la donación. Este tipo de enfermedad suele producirse ocasionalmente en pacientes inmunocompetentes con la sangre del donante, que por lo general puede ser un familiar cercano. En este caso, el familiar es homocigoto para un haplotipo de antígeno leucocitario humano, y para el paciente que es un paciente heterocigoto. ¿Okay? Los signos y síntomas pueden variar, puede ser fiebre, pueden ser erupciones como ampollas, ¿verdad? En el cuerpo, pueden ser vómitos, diarrea acuosa o sanguinolenta incluso. ¿Okay? Por otra parte tenemos lo que es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones. Esto se da en el momento de una transfusión. La alta carga osmótica de los hemoderivados arrastra volumen hacia el espacio intravascular en el curso de horas, lo que puede causar una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión en pacientes susceptibles. Aquí se debe observar al paciente y si aparecen signos de inmunodeficiencia cardíaca, es preciso detener de inmediato la transfusión e iniciar más bien el tratamiento para la inmunosuficiencia cardíaca. Por otro lado, otro padecimiento que también es grave y que suele ocurrir es la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Esta lesión pulmonar aguda relacionada con esta transfusión es una complicación que es menos frecuente y van a aparecer síntomas agudos. Se hace una radiografía de tórax y este va a tener pues un patrón característico de edema pulmonar no cardiógeno. Por otra parte, también tenemos otras complicaciones que ya pues también son de cuidado, ¿verdad? Pero no tan graves como las anteriores. Por ejemplo, tenemos lo que son las reacciones alérgicas, también tenemos alteración en la afinidad por el oxígeno, tenemos reacción transfusional hemolítica tardía, vamos a tener infecciones. Y pues también podemos tener una complicación que se llama púrpura transfusional. Cuando hablamos de las infecciones, nos estamos refiriendo a las afectaciones cuando se da transfusión por sangre de virus o bacterias, como por ejemplo VIH, podemos hablar de el paludismo, podemos hablar de Zika, ese tipo de enfermedades que se pueden transmitir a través de la sangre. Esa sería mi participación. Hasta acá le cedo la palabra a mi compañera Michelle, que ella va a continuar explicándonos otros trastornos u otras complicaciones que se dan producto de esta incompatibilidad. Buenas tardes. Muchísimas gracias, compañera. Incompatibilidad ABO o ABO, que también es denominada como la enfermedad hemotílica del recién nacido.
Este trastorno tiene una gran relación con los grupos sanguíneos, ya que se presenta cuando un grupo sanguíneo no es compatible con otro. En resumidas cuentas, cuando alguien recibe sangre de otro tipo sanguíneo que no es el suyo. Entonces, ¿qué pasa? Va a desarrollar anticuerpos que hace que esto pueda provocar una reacción en el sistema inmunitario de la persona, ya que hay anticuerpos que no son pertenecientes a ellas o que no son aceptados. Por ejemplo, se puede presentar cuando una madre de grupo sanguíneo O da a luz a su bebé o está en estado de gestación y su bebé es del grupo sanguíneo A. Entonces, cuando sucede esto, se pueden mezclar ambos y los antígenos de ambos comienzan a crear una hemólisis, o sea, la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo sucede? Ok, cuando la madre está en estado de gestación, el bebé puede atravesar, el grupo sanguíneo del bebé puede atravesar la placenta y se mezcla con el grupo sanguíneo de la madre o viceversa. La madre puede mezclarse en el grupo sanguíneo a través de la placenta de su bebé. Entonces, la madre va a crear un antígeno sobre el grupo A y el bebé sobre el grupo O. Entonces, ahí es donde va a hacerse o a crearse una hemólisis muy grave. Entonces, la incompatibilidad ABO se puede dar de esta forma. En este torrente sanguíneo vemos dos grupos de sangre distintos, sanguíneos distintos. Entonces, los anticuerpos van a detectar esta sustancia que no es aceptada en el cuerpo de la persona que tiene un grupo sanguíneo A y los van a destruir. Se van a destruir ambos porque no saben qué es lo que están peleando. ¿Por qué? Porque los dos son grupos sanguíneos, pero pertenecen a un distinto grupo, por decirlo de alguna forma. La incompatibilidad ABO o ABO tiene una relación sobre la incompatibilidad RH, ya que es una proteína relacionada con los grupos sanguíneos, las cuales pueden crear las mismas afecciones. En cuanto a la incompatibilidad RH se da durante el estado de gestación. Se presenta cuando el factor RH de la madre no coincide con la del bebé. Es decir, cuando la madre es RH negativa, el RH o la proteína del RH no existe en el sistema inmunitario de la madre. Y cuando el bebé RH es positivo es porque ahí está esa proteína. Ok. La madre RH negativa no va a tolerar la proteína del RH positivo de su hijo. Entonces, el sistema inmunológico de la madre va a tratar a los glóbulos rojos del bebé RH positivo como si fuera una sustancia extraña y va a crear anticuerpos en contra de ellos, al igual que la incompatibilidad ABO. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que le diferencia? Que se da en su primer hijo. El primer hijo no se va a ver afectado. En cambio, el segundo sí. Del segundo para adelante se va a ver afectado. Entonces, podemos observar acá que la madre no contiene la proteína del RH negativo. RH, pues. Pero su hijo sí. Entonces, cuando la madre da a luz, el hijo va a afectar a su madre por medio del sistema circulatorio. Cuando la sangre del hijo se va a mezclar con la de la madre a la hora del parto. Entonces ahí ella se va a afectar del RH positivo de su hijo. Y en la segunda imagen tenemos cómo la madre afecta a su hijo por medio del cordón umbilical. Entonces,
la madre va a afectar a su hijo por medio del cordón umbilical y ahí es donde van ellos a tener una hemólisis. Igual que la incompatibilidad ABO, ambos van a degradar o va a suceder la hemólisis de glóbulos rojos. Se van a destruir los glóbulos rojos, al igual que la anterior incompatibilidad. Las complicaciones por incompatibilidad ABO y RH, tenemos las complicaciones más frecuentes, que es la ictericia, que es el cambio normal de color de los ojos, la piel y en algunos casos la mucosa. Estos se tornan en un color amarillento de lo normal. Tenemos los niveles altos de bilirrubina. El hígado no elimina la bilirrubina ya que está en niveles muy altos en la sangre. Y por último tenemos lo que es la anemia, que es provocada por la poca cantidad de glóbulos rojos, porque se han eliminado ya. Tenemos lo que son las complicaciones graves. Tenemos la hipotensión, que es la baja tensión arterial por la poca cantidad de sangre que se tiene. La hidropesia fetal, que es la composición anormal de líquidos en la piel, lo que llamamos la retención de líquidos. Y eritroblastosis fetal, que es una anemia causada por los anticuerpos contra los glóbulos rojos del bebé, lo que quiere decir que esto lo provoca la madre. En otras complicaciones puede que sean de riesgo de aborto y vasofilia y difosa, que se encuentra demasiados vasofilios en lo que es la sangre, que son un tipo de glóbulos blancos. Como tratamiento para la incompatibilidad ABO, tenemos lo que es la fototerapia. Esto va a ayudar a bajar los altos niveles de la bilirrubina, a eliminar los ojitos, la mucosa y la pielcita amarilla del bebé. Y se da también que se puede realizar fototerapia en adultos, en hospitales especializados. Y también tenemos lo que es la transfusión de sangre. Esto para evitar o eliminar lo que son las anemias provocadas por la hemólisis de los glóbulos rojos. Para el tratamiento por incompatibilidad de RH tenemos lo que es una inyección, se llama RH Opilac. Esta inyección nos va a ayudar a que con la profilaxis contra el RH, que va a evitar que la mujer comience a producir anticuerpos RH. Y tenemos la exsanguinotransfusión, que esto consiste en extraer gradualmente la sangre del niño y reemplazarla por plasmas y sangre más fresquitas, que esto se hace por medio de un donante. Esto se realiza por medio del cordón umbilical. Aquí vemos donde tiene dos sonditas, por decirlo por alguna forma, donde aquí va la sangre que va a ser reemplazada y aquí está donde la sangre del donante que va a reemplazar la sangre que está contaminada, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo podemos determinar este tipo de enfermedades? Bueno, se hace con la prueba de COMS. Por medio de la prueba de COMS, que se toma una muestra de sangre, ¿verdad?, con anemia hemotílica y se indican los anticuerpos ligados a la superficie de los glóbulos rojos. Después, se puede decir que los glóbulos rojos están lavados y se incuban en anticuerpos antihumanos y se denominan reactivo de COMS, que es específicamente este o esto. Como resultado, obtendremos glóbulos rojos aglutinados, lo que quiere decir esto,
Lo que quiere decir que los anticuerpos son antihumanos que vinculan las células uniéndose a los anticuerpos en glóbulos rojos. ¿Qué sería esto el resultado final en la prueba directa? En la prueba indirecta lo vamos a hacer con suero, pero esto sería con el suero de sangre y con el suero de un receptor, con sus anticuerpos, que serían estos. Después, la muestra de sangre del donante se añade al suero del receptor, que está. Los X del recipiente, que son específicos de los antígenos de los glóbulos rojos, van a formar complejos de antígeno-anticuerpo. Después, los anticuerpos antihumanos se añaden a la solución, que es esto de acá. Y por último, se van a aglutinar, ya que los X humanos están unidos en los glóbulos rojos. Aquí ya están unidos, aquí está aglutinado. Por último, les voy a poner un videíto, entonces para que le presten atención. Bueno, les voy a dejar este videíto, espero le pongan mucha atención. Abordaremos el factor RH. ¿Por qué nuestro tipo de sangre es RH positivo o RH negativo? Veamos. Nuestro tipo de sangre está determinado por la herencia de ciertos alelos, unos pertenecientes al sistema ABO o sistema del grupo sanguíneo ABO y otros del factor RH. En conjunto determinan nuestro tipo de sangre. Tanto el sistema ABO como el factor RH son codificados por varios pares de genes en nuestros cromosomas y se heredan de manera independiente, ya que el gen ABO se encuentra en el cromosoma número 9, mientras que los genes que determinan el factor RH se encuentran ubicados en el cromosoma número 1. El factor RH o factor rhesus, denominado de esta manera por el nombre científico de una especie de mono de la India, en el que se identificó la presencia de este factor en sus glóbulos rojos por allá en 1940. Cuando en la membrana de los glóbulos rojos hay presencia de una proteína que se llama aglutinina, es porque en el cromosoma número 1 se encuentran el grupo de genes que dan lugar a esta proteína, también llamada proteína RH. En consecuencia, cuando los glóbulos presentan esta proteína, el RH es positivo, y cuando no hay presencia de esta proteína aglutinina en la superficie de los glóbulos rojos, estaríamos hablando de un factor RH negativo. Este RH negativo estimula la producción de anticuerpos ante la presencia de un RH positivo, por la incompatibilidad de RH, que se puede presentar en transfusiones sanguíneas o durante el embarazo. En el embarazo, concretamente, si la madre es RH negativo y el feto RH positivo. En este caso, los glóbulos blancos de la madre generan una respuesta inmunológica atacando los glóbulos rojos del feto, ya que al ser RH positivo, es porque los glóbulos del feto presentan la proteína aglutinina y el antígeno D. Muchas gracias por prestar atención al videito. Para concluir con el tema, a lo largo de este video hemos desarrollado una serie de temas que demuestran la importancia del descubrimiento de los grupos sanguíneos. Históricamente se dieron muchos fracasos debido a la mala praxis realizada en pacientes producto de la ignorancia del tema en cuestión, y hasta inicios del siglo XX que se logra establecer la relación entre los grupos sanguíneos, el modelo de herencia genética descrito por las leyes de Mendel. Queda en evidencia que es de mucha importancia conocer qué tipo de sangre que tiene cada persona, siendo que con ello se podría evitar el desarrollo de otras patologías debido a la incompatibilidad de grupos sanguíneos en caso de requerir una intervención de este tipo. Se determinó que la incompatibilidad RH entre la madre e hijo puede producir efectos en ambos o uno de ellos.
Hoy día existen alternativas médicas como la prueba de COMS y la profilaxis que puede evitar complicaciones para la madre, el bebé y un futuro embarazo, así como el tratamiento que se puede aplicar en casa de existir alguna afección pro o post embarazo. Muchas gracias por la atención brindada el día de hoy a mi compañera Shirley Tormo y a mi persona. ¿Alguna duda o alguna consulta? Estamos al tanto para atendérselas. Que tengan buen día.